Bienvenidos al tema 2, aspectos jurídicos de la atención a la víctima. La atención a las víctimas de delitos es un tema de gran relevancia dentro del ámbito jurídico y social. En este contexto, los aspectos jurídicos relacionados con la atención a las víctimas abarcan una serie de normativas, una serie de derechos y de procedimientos que están destinados a proteger y apoyar a aquellas personas que hayan sufrido algún tipo de agravio. Esta no solo la atención se centra en el proceso penal, sino que abarca también medidas de asistencia y protección que se extienden más allá del ámbito judicial. En primer término, es esencial reconocer que los derechos de las víctimas han sido objeto de desarrollo significativo en las últimas décadas. Tradicionalmente, el sistema de justicia penal se centraba principalmente en el delincuente, en el autor, y dejaba a las víctimas pues en un segundo plano. Sin embargo, el reconocimiento de la importancia de las víctimas ha llevado a la creación de legislaciones específicas que buscan garantizar pues su protección y la participación de las mismas de una forma activa dentro del proceso penal. Uno de los aspectos más relevantes en la atención jurídica a las víctimas es la protección de sus derechos durante el proceso. Así, las víctimas tienen derecho a ser informadas sobre el avance de las investigaciones y también tienen derecho a participar de una forma activa, aportando pruebas y siendo oídas en distintas etapas del proceso penal. Además, se les garantiza el derecho a un trato respetuoso y a un grado de protección de su privacidad y de su seguridad. La reparación del daño es otro aspecto crucial que he olvidado hasta el momento, en el cual no se limita exclusivamente a la compensación económica, sino que también incluye ciertas o determinadas medidas de rehabilitación y de restitución. La reparación integral busca restaurar, por tanto, siempre y cuando sea posible, el bienestar físico, emocional y social de la víctima. Esto puede implicar tratamientos de ámbito médico, psicológico y programas de rehabilitación. Y hasta en determinados casos, acciones simbólicas que reconozcan el sufrimiento y las pérdidas sufridas. Las legalizaciones más avanzadas contemplan el establecimiento de fondos de compensación para las víctimas que se financian con recursos del propio Estado o mediante multas impuestas a los autores. Es importante subrayar que la atención a las víctimas debe contemplar un enfoque integral y multidisciplinario, en el cual participan no solo las autoridades judiciales, sino que entran otros actores como entidades de salud, de bienestar social y organizaciones de cualquier naturaleza de la sociedad civil que puedan participar. La colaboración, por tanto, interinstitucional es fundamental para ofrecer una respuesta efectiva y coordinada que permita atender las múltiples necesidades de las víctimas. Además, la capacitación continua de los operadores, el reciclaje dentro del sistema de justicia y de los profesionales que lo integran, permite una mejor atención a las víctimas y es una pieza fundamental para garantizar que se realice un trabajo eficiente y sensible en estas situaciones de vulnerabilidad a las cuales se enfrenta. El rol de la víctima en el Código Penal español ha experimentado una evolución significativa en las últimas décadas, reflejando una creciente consciencia sobre la necesidad de otorgar un reconocimiento y una participación más activa de aquellos que han sufrido directamente las consecuencias del delito. Históricamente, el sistema de justicia penal ha centrado su atención básicamente en el delincuente y en su castigo, dejando en muchas ocasiones a las víctimas en un segundo plano. Las sucesivas reformas legislativas y los cambios en la política criminal española han comenzado a modificar esta tendencia, buscando garantizar que las víctimas reciban pues, el trato más justo posible y que sus derechos sean debidamente protegidos. Es importante destacar que el Código Penal español, y junto con otras normativas o leyes complementarias, han reconocido una serie de derechos específicos a las víctimas. Estos derechos incluyen, como hemos apuntado anteriormente, acceso a la información sobre el estado de las actuaciones procesales, el derecho a una asistencia jurídica gratuita en determinados casos
y la posibilidad de participar de una forma activa durante el proceso penal. Debemos subrayar también que otras leyes actualmente en vigor en el Estado español han permitido un avance notable en la protección y el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Leyes que establecen que las víctimas tienen derecho a recibir un trato de respeto y de dignidad, una protección de su integridad física y moral, e incluso una protección de la información sobre sus derechos y las ayudas que pueden solicitar. En segundo lugar, la protección de las víctimas en el Código Penal español también se manifiesta en la adopción de medidas cautelares y de seguridad que van destinadas a salvar o a proteger su bienestar durante el proceso penal. Entre estas medidas se encuentran las órdenes de protección, que puedan incluir la prohibición de aproximación o de comunicación con del agresor con la víctima. Otro aspecto crucial es la reparación del daño contemplada tanto en el Código Penal como en la legislación procesal. La indemnización por el daño causado es uno de los derechos fundamentales de las víctimas y su finalidad no es otra que la de poder resarcir aquellos daños, aquellos perjuicios materiales e incluso morales que han sufrido. No obstante, la reparación del daño no se limita a la compensación económica, sino que incluye también medidas de rehabilitación y de restitución. Además, el sistema de justicia penal español cuenta con determinadas instituciones y servicios específicos dedicados a la atención y a la protección de las víctimas. Por ejemplo, podríamos hablar de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Estas que se encuentran dispersas por todo el territorio nacional y ofrecen un apoyo integral que abarca desde el asesoramiento legal al acompañamiento psicológico, pasando por la orientación social. Las instituciones públicas desempeñan un papel crucial en la protección de las víctimas a través de múltiples funciones y responsabilidades. Desde la aplicación de la ley hasta el sistema judicial y sus servicios sociales, estas instituciones tienen la responsabilidad de crear y mantener un entorno seguro para las víctimas, ofreciéndoles apoyo integral y garantizando que se haga justicia. En primera instancia, la prevención es una tarea fundamental de las fuerzas de seguridad. La policía no solo tiene la obligación de actuar con rapidez y eficiencia en casos de delitos, sino que también de implementar determinadas medidas preventivas. Cuando ocurre un delito, las instituciones judiciales son esenciales, son fundamentales para asegurar que la víctima reciba justicia. Desde el primer contacto con el sistema judicial, las víctimas deben ser tratadas con dignidad y con respeto. Los fiscales y los juzgados tienen la tarea de investigar y enjuiciar a los perpetradores de estos actos, asegurándose que se cumplen los protocolos legales adecuados para proteger los derechos de las víctimas. Los servicios sociales, por su parte, juegan un papel indispensable en el ámbito de la rehabilitación y el apoyo a corto y a largo plazo de las víctimas. Estos servicios incluyen el asesoramiento de naturaleza psicológica, el apoyo legal, la asistencia médica y programas de reubicación para víctimas de violencia doméstica u otras formas de abuso que puedan requerir un entorno seguro de protección y anónimo. Además, es vital que las instituciones públicas trabajen de una manera coordinada entre ellas para así conseguir y garantizar una respuesta integral y cohesiva. Esto implica la creación de equipos multidisciplinarios y implica también la colaboración entre departamentos y agencias que manejan diferentes aspectos del apoyo a las víctimas. Otro aspecto fundamental es la formación continua de los profesionales que integran estas herramientas, estas instituciones, y que trabajan en ellas, asegurando así que el personal esté capacitado para temas que requieran cierta sensibilidad cultural, enfoque de género, pasando por técnicas de intervención sin revictimización, aumentando la efectividad del apoyo y mejorando la experiencia de las víctimas en el sistema. Por último, la creación y monitoreo de políticas que promueven la protección de las víctimas es una responsabilidad propia de las instituciones públicas. Esto abarca la promulgación de leyes fuertes, consistentes, robustas contra el delito, la implementación de mecanismos para la denuncia segura y el establecimiento
de determinados programas preventivos y de apoyo. Las futuras medidas de protección de las víctimas deben centrarse en la implementación de tecnologías avanzadas, el fortalecimiento de las legislaciones y las políticas públicas y la creación de redes de apoyo interconectadas entre ellas. Estas nuevas tecnologías, como aplicaciones móviles, como botones de pánico y seguimiento en tiempo real, pueden proporcionar una línea directa y discreta, anónima, con la policía o los servicios de emergencia, aumentando la seguridad de las víctimas. Además, la inteligencia artificial puede ser empleada para analizar patrones en denuncias, permitiendo una respuesta preventiva más eficaz. Es crucial que las leyes se adapten y fortalezcan, incluyendo sanciones más estrictas, más severas contra la violencia y mecanismos que faciliten denuncias seguras y confidenciales. La capacitación continua y especializada para los profesionales es esencial, enfocándose en la sensibilidad cultural y en la comprensión del trauma. La creación de centros de apoyo integrales que proporcionen atención médica, que proporcionen asesoramiento legal y apoyo psicológico en un solo lugar puede mejorar el acceso y la efectividad de los servicios de apoyo. Asimismo, la educación comunitaria y los programas preventivos desde una edad temprana pueden reducir notablemente la ocurrencia de delitos y promover relaciones saludables. El futuro legislativo en materia de protección a las víctimas se enfoca en adoptar un enfoque integral y coordinado que permita garantizar su seguridad y bienestar. Se prevé la implementación de leyes más estrictas contra la violencia doméstica y de género, con definiciones claras y penas severas para los perpetradores. La protección avanzada de datos personales en el ámbito digital también es fundamental. Ahí veremos sanciones severas por su incumplimiento. Y además se espera que la legislación asegure la financiación adecuada y continua de los servicios de apoyo integral, incluyendo la asistencia jurídica gratuita, el asesoramiento psicológico, incluso un refugio seguro para las víctimas. Otro aspecto esencial será la educación y la sensibilización obligatoria en las escuelas sobre la prevención de la violencia y sobre las relaciones saludables, con la inclusión de estos temas dentro de los currículos escolares.